Al pensar en el viejo oeste, muy probablemente nos llegue a la mente las películas en blanco y negro, juegos de naipes, vaqueros, pistolas, caballos, además de los bares con bailarinas y claro está, dejaría de ser un bar del lejano oeste sin un pianista entreteniendo a las masas mientras las cervezas y el whisky vuelan de un lado a otro. Y hoy justamente nos centraremos en ese ingrediente, no las cervezas y el whisky, más bien qué clase de música era, quién fue uno de sus mayores exponentes. Hoy hablaremos del ragtime y un nombre que cambió la historia de la música para siempre, Scott Joplin. Hoy hablaremos de una leyenda, un maestro de la música que en vida tuvo muchos éxitos pero también muchos sinsabores, un verdadero ejemplo de superación y aunque su paso por esta tierra fue relativamente corto, nos regaló melodías inmortales que permanecieron y estoy seguro que cuando nos hayamos ido aún permanecerán resonando en algún hogar o en algún bar de alguna ciudad. Cuando hablamos de los maestros de la música es muy común asociar a los grandes como Beethoven, Johann Sebastian Bach, Vivaldi, Chopin, Mozart y la lista sigue y sigue, porque nos heredaron melodías inolvidables que basta que escuchemos un par de notas para saber que estamos hablando de uno de estos grandes maestros. Pero también hay otros géneros musicales legendarios y hoy hablaremos de uno de esos géneros, que aunque es muy famoso y reconocible, quizás sus principales exponentes no lo sean. No llegaron a alcanzar tal vez la fama de los grandes maestros clásicos. Aún así son melodías capaces de transportarnos a una época, a un lugar específico. El viejo oeste, ese sonido que las películas nos han enseñado que se tocaban en pianos allá en los bares del viejo oeste. A este sonido, a este ritmo se le conoce como ragtime, música síncopa, y uno de sus principales exponentes fue Scott Joplin, cuyo aporte no solo potenció el ragtime, sino también sembró los cimientos del jazz. Fíjate qué tan importante fue el aporte de Scott, cuya vida conoceremos un poco mejor en este video. Pianista y compositor estadounidense, llevó a la perfección formal el ragtime, que son piezas de ritmo sincopado, muy populares en las primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos, en las que se aprecia un sentido rítmico próximo al jazz. Scott vivió 49 años, nació en 1868 en Texas y murió en 1917 en Nueva York. Tuvo una vida complicada, hijo de un ex esclavo de Carolina del Norte que era peón ferroviario y que tocaba muy bien el violín, y una madre que nace libre que cantaba y tocaba el banjo. La familia no tenía muchos recursos, pero no vivían mal. Fue el segundo de 5 hermanos y a los 7 años comienza a familiarizarse con el piano. La vida de Scott sufre su primer gran golpe cuando su padre desaparece, abandonando a la familia, dejando a la madre con todo el cargo. Ya saben, el típico caso del padre que salió a buscar cigarrillos y nunca regresó. El niño tiene que ponerse a trabajar para apoyar a la familia. Se pone a trabajar como peón ferroviario, pero no abandona los sueños de la música. A los 23 años funda un grupo llamado Los Trovadores de Texarkana, pero el entorno se le quedaba pequeño, ya que solo le salían trabajos, escuche bien, en las iglesias y en los prostíbulos, los dos extremos de la moneda. Ya iniciaba sus primeros pasos en el ragtime y comienza a hacerse de una pequeña fama, debido a las mezclas de sonidos en su música, combinando música afroamericana y europea con tintes de Chopin, y decide marcharse a Missouri, donde se establece como profesor de piano. Se casó 3 veces, la primera vez a los 31 años con una mujer llamada Belle Jones, y de la mano del primer matrimonio viene su primer gran rag, que se llama Maple Leaf Rag, en 1899, tema con el cual se dio a conocer en muchos lugares y el público se enamora de él al ser algo nunca antes visto hasta ese momento. Pero el destino se ensaña con Scott, y su hija de muy pocos meses muere.
Su mujer es evidentemente sobrepasada por la situación y comienza a desvariar, al punto que la familia se separa. Incansable, Scott se marcha a San Luis, donde escribe una ópera completa, tal cual se venían haciendo en Europa, ya que él quería llevar la música afroamericana al siguiente nivel y llegar al público blanco que demandaba los clásicos que venían de Europa. En 1902, a sus 34 años, Scott da vida a una canción que sacudió al mundo. Al escucharla, inmediatamente nos traslada al viejo oeste, The Entertainer. Esta melodía tiene un dato curioso. En algún punto de la historia, a alguien se le ocurrió crear un sonido polifónico con esta melodía y ponérsela a los carritos de helado. Y por eso no es extraño escuchar que alguien te pide que toques la canción de los helados. ¿Qué pensaría Scott de esto? Se casa nuevamente, esta vez con su esposa Freddie. Una vez más, los chelos del cruel destino suenan para Scott, y 10 meses después de la boda, Freddie muere producto de un resfriado mal curado. No obstante, saca fuerzas de flaqueza para estrenar su ópera Bettina, y luego decide marcharse a Nueva York, donde contrae nuevamente matrimonio con Lottie Stones, y es ella quien lo acompañará hasta los últimos días de su vida, brindándole su apoyo tanto personal como profesionalmente. Y en 1911 publica la ópera Tremonisha, la cual es quizá la primera ópera afroamericana de la historia. Sin embargo, no tuvo el éxito que esperaba, en parte porque había sido estafado anteriormente y no tenía los recursos económicos para hacer un buen montaje. A pesar de ser una obra estupenda que cuenta la historia de Tremonisha, una chica afroamericana de 18 años que se convierte en líder de una gran comunidad, lamentablemente la obra no consigue el apoyo esperado y se convierte en un fracaso. Por este tiempo, Scott sufre los primeros brotes de sífilis y los primeros ataques de demencia, por lo cual tiene que ser integrado en un hospital psiquiátrico. Y el 1 de abril de 1917, a los 49 años, Scott muere en el psiquiátrico de Manhattan. Es enterrado en una fosa común, permanece allí hasta 1974, cuando sus restos son llevados al cementerio de San Miguel en Nueva York, ya que la década de los 70s es la época de la reivindicación plena de Scott, cuando se le incluye en el Salón de la Fama de la Academia Nacional de la Música Popular. Se le da un premio Publisher póstumo, un sello y se le da una estrella en el Corredor de la Fama de San Luis. Fue así como Scott Joplin, la leyenda del ragtime, llegó al final de sus días en esta tierra. Sin embargo, su música permaneció y Scott Joplin sigue más vivo que nunca después de tantos años en su música, la cual dejó como legado de su vida. Y bueno, mis amigos, ese ha sido el video de hoy. Espero que realmente les haya gustado, les haya parecido interesante, que es lo más importante, que ustedes se entretengan un rato escuchando alguna historia de la música. Suscríbete si no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Si es que ya no quieres luchar, terminas hundido en el fondo